Buenas, el día de hoy voy a presentarles el proyecto llamado El impacto de la violencia intrafamiliar de las mujeres pertenecientes al barrio Hugo Chávez en el municipio de Saravena. Nuestro proyecto fue realizado por Angie Ramírez y Marian Peña. Bueno, sabiendo que la violencia intrafamiliar ha sido una de las dificultades que mayormente identificamos en los hogares, llevando a cabo problemas asociados como la desnutrición, la pobreza, las enfermedades transmisibles, las enfermedades mentales y los trastornos de comportamiento. Lo que buscamos con este proyecto es concientizar un poco más a la población sobre los cambios que esta violencia trae a nuestro cuerpo, trae al cuerpo de la persona que es violentada a nivel fisiológico, físico, psicológico. Ok, entonces nuestro objetivo general es fomentar el autoconcepto por medio de actividades psicoeducativas, propiciando el empoderamiento de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Como objetivos específicos tenemos tres, que el primero es fomentar estrategias de promoción y prevención de violencia intrafamiliar. El segundo es dar a conocer el impacto negativo que la violencia intrafamiliar genera. El tercero es diseñar estrategias pedagógicas y de socialización preventiva ante la violencia de las mujeres del barrio Hugo Chávez. Bueno, entonces el análisis de salud. Pues se considera la violencia intrafamiliar como una acción presentada en el seno de la familia por uno o por varios miembros, que puede llegar a ocasionar daños físicos, emocionales o sexuales a otros de sus miembros. Entonces observamos que los principales problemas de salud que más están asociados hacia la violencia intrafamiliar encontramos lo que es la pobreza, los embarazos no deseados, los trastornos de comportamiento, problemas psicoemocionales, problemas de autoestima, entre otros. Entonces, un dato importante es que las investigaciones nos muestran que una de cada 10 familias están presentando violencia intrafamiliar y que la violencia que más se está presentando es la violencia psicológica. Un porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años de vida que han sufrido violencia, bien sea física o sexual, por su pareja sentimental, están situadas entre un 15% y un 71%. Pero para hablar sobre la violencia intrafamiliar y el proyecto que nosotras hemos establecido, es importante conocer qué es la violencia intrafamiliar, cuáles son sus tipos, sus consecuencias y sus causas. Entonces, como lo venía diciendo, pues la violencia intrafamiliar también es conocida como una violencia doméstica porque se da entre los mismos miembros de la familia y puede llegar a ocasionar en ellos un daño en tres niveles. Puede ser físico, emocional o psíquico. Pero lo más lamentable es que las personas que lo padecen o que lo sufren prefieren callar por miedo a que el agresor vaya a tomar represalia ante ellos o también muchas veces por vergüenza o por temor. Entonces, ¿qué tipos de violencia intrafamiliar? El más conocido comúnmente es el de la violencia física, que es el que se ejecuta como ese miedo y esa agresión y se llegan a presentar daños corporales por golpes o incluso por objetos. En otros casos también se ha visto que el agresor ha llegado a utilizar armas. También se puede identificar lo que es la violencia emocional, que estaba ligada un poco hacia la violencia física que acabamos de nombrar. En esta es donde el agresor empieza a humillar a la víctima, empieza a insultarla y a amenazarla y puede llegar a generar en la víctima un bajo autoestima. Por otra parte, también encontramos lo que es la violencia sexual, que es en el que interviene ese contacto sexual. Entonces, en este tipo de violencia, entonces el agresor obliga a su víctima a exponer sus genitales o muchas veces a que ella toque los genitales del agresor.
Otro tipo de violencia intrafamiliar es el de la violencia sexual o también llamada o conocida la violación. En este tipo de violencia ya es cuando el agresor obliga a su víctima a tener relaciones sexuales. Y por último encontramos lo que es la violencia emocional, que estaba ligada un poco hacia la violencia física que acabamos de nombrar. En esta es donde el agresor empieza a humillar a la víctima, empieza a insultarla y a amenazarla y puede llegar a generar en la víctima un bajo autoestima. Por otra parte también encontramos lo que es la violencia sexual, que es en el que interviene ese contacto sexual. Entonces, en este tipo de violencia, entonces el agresor obliga a su víctima a exponer sus genitales o muchas veces a que ella toque los genitales del agresor. Otro tipo de violencia intrafamiliar es el de la violencia sexual o también llamada o conocida la violación. En este tipo de violencia ya es cuando el agresor obliga a su víctima a tener relaciones sexuales. Y por último encontramos lo que es la violencia intrafamiliar económica, que esto ya se refiere como al exceso de dominio económico dentro de la familia. En esto ya se manifiesta lo que son las restricciones financieras o de bienes materiales. Ahora, ¿qué es lo que causa la violencia intrafamiliar? Encontramos diversas causas, entre ellas puede ser la intolerancia, cuando la persona no es educada como para tolerar o para aceptar, entonces ella termina volcándose de una manera violenta contra otras personas. También puede ser o se puede generar por la falta de control de esos impulsos, o también cuando no ha tenido un buen desarrollo de sus vínculos afectivos, entonces él empieza a presentar baja autoestima y no es capaz de mantener esos vínculos. Él empieza a adoptar unas conductas agresivas hasta llegar a generar la violencia intrafamiliar. Otra causa también puede ser la incapacidad de resolver problemas o también puede ser el alcohol, el consumo de drogas, puede ser una causa que genere la violencia intrafamiliar. Ahora, ¿qué consecuencias puede traer esa violencia intrafamiliar para la víctima? Puede llegar a generar, como lo había dicho, problemas o daños en 3 niveles: físicos, emocionales y psíquicos, pero también aparte de eso empieza a ocasionar en la víctima ese bajo autoestima que hace que sea incapaz de establecer esas relaciones afectivas o sociales también. Es tan grave la violencia intrafamiliar que también puede tener como consecuencia la muerte. Otra consecuencia puede ser que de pronto, digámoslo así, las personas empiecen a tener dificultades en todo en cuanto a sus ocupaciones, entonces empiezan a presentar también un bajo rendimiento en todo lo que involucra, puede ser en la parte del trabajo, en la parte social, en las relaciones, digámoslo así, las mujeres en las relaciones con sus hijos, entre otras áreas. En el árbol de problemas pudimos identificar que cuando en un hogar existen bajos ingresos, adulterio, individualismo, feminismo, machismo, eh, las consecuencias de esto sería daños psicológicos, de pérdida del autoconcepto, daños físicos, violaciones, y esto puede llegar hasta la muerte. En nuestro árbol de objetivos, como primer objetivo colocamos el fomentar el autoconcepto en las mujeres violentadas. Entonces, este lo queremos lograr mediante campañas de promoción y prevención en el barrio Hugo Chávez. Nuestro segundo objetivo es crear conciencia de lo que implica la violencia intrafamiliar en los hogares. ¿Esto cómo lo queremos? Lo queremos lograr mediante folletos que vamos a entregarle a las mujeres para que ellas sepan las consecuencias, los tipos, porque violencia no solamente es física, sino hay muchos tipos de violencia, como lo mencionábamos anteriormente. Eh,
nuestro último objetivo sería la adquisición de habilidades útiles para una independencia económica. Este lo queremos lograr mediante talleres educativos y mediante talleres productivos, en los cuales ellas van a lograr adquirir cierta independencia económica para evitar la violencia intrafamiliar. En nuestro marco lógico tenemos tres también, que van desencadenados dependiendo de los objetivos. Entonces, en nuestro primer marco lógico, como objetivo, tenemos dar a conocer el impacto que genera la violencia intrafamiliar. La meta de este objetivo es que conozcan que es la violencia intrafamiliar y también obtener una base de datos. Los efectos directos que vamos a tener es procurar informar a las mujeres mediante diferentes estrategias. Entre ellas vamos a hacer una encuesta y vamos a tomar los datos. ¿De qué nos servirá esto? Pues nos servirá para tratar directamente con la población vulnerable o afectada. En los productos buscamos pues generar una base de datos y la encuesta. ¿Qué actividades vamos a hacer? Bueno, entonces esta actividad consiste en ir casa a casa, eh, hablando con las familias y si ellas nos quieren colaborar y nos permiten hacer la encuesta, esto, tomar los datos y para poder avanzar en el resto del proceso. Entonces los insumos que vamos a utilizar en esta actividad son las fotocopias de las encuestas, el talento humano. Bueno, encontramos nuestro segundo marco lógico del primer objetivo específico, que es el de fomentar las estrategias de promoción y prevención ante la violencia intrafamiliar. Con este objetivo tenemos una meta que es aumentar en estas mujeres el autoconcepto y así lograr disminuir la violencia intrafamiliar. Con este objetivo lo que buscamos es fomentar en estas mujeres la promoción y la prevención de esta problemática. ¿Qué quiere decir? Enseñarles a ellas por medio de diferentes actividades las consecuencias que trae la violencia intrafamiliar a las actividades de la vida diaria. Queremos informarles a ellas sobre todos los tipos de violencia intrafamiliar y las consecuencias que puede llegar a tener cada una de ellas. ¿Por qué? Porque por lo general las personas o las mujeres conocen ese tipo de violencia intrafamiliar, el físico y el sexual, que son los que más comúnmente se presentan, pero quizás no conocen que existe el tipo de violencia intrafamiliar económica que mirábamos anteriormente y que también es importante aprender a reconocerlo. Entonces queremos que ellas puedan tener toda esa información y que puedan conocer cada uno de los tipos y de las consecuencias que puede llegar a tener cada una de estas, cada violencia intrafamiliar. Esto lo queremos realizar con una actividad. Queremos socializar unos folletos informativos o preventivos en cada una de las casas de las mujeres del barrio Hugo Chávez. Para poder realizar esta actividad necesitamos unos insumos, las fotocopias con las cuales se van a realizar los folletos. Necesitaríamos el talento humano, que son las personas que se van a desplazar hacia cada casa de cada mujer, y el servicio de transporte para estas personas del talento humano. Como siguiente tenemos el último marco lógico del segundo objetivo específico, que es el de diseñar estrategias pedagógicas y de socialización preventiva ante la violencia de las mujeres del barrio Hugo Chávez. Tenemos una meta con este objetivo y es el de desarrollar en esta población habilidades que son necesarias para poder generar recursos económicos. Entonces, con este objetivo lo que queremos es concientizar a las mujeres violentadas por medio de talleres productivos las ventajas que conlleva tener una independencia económica. Este objetivo lo queremos lograr mediante una actividad. Es el de realizar un taller productivo de la creación de un llavero tipo lagartija, reuniendo así diariamente por una semana a 5 mujeres en el salón comunal del barrio.
Lo hacemos de esta manera debido a la situación que está presentando el país. Entonces la reunión de las personas debe ser muy poca, entonces por eso hemos decidido realizarlo durante una semana con 5 mujeres, tomando todas las medidas de precaución, de prevención, las medidas de bioseguridad. Tenemos el organigrama, que es la organización de las tareas o de las actividades que vamos a llevar a cabo en este proyecto. Entonces, encontramos que lo vamos a realizar en 3 fases. Entonces, la primera fase, que es la introducción del concepto de la violencia intrafamiliar a cada una de estas mujeres, que la vamos a realizar el 24 de junio del presente año, de 8 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 p.m. a 5 p.m., que es donde iremos a cada una de las casas y también donde se va a tomar una base de datos de estas mujeres. Tenemos la otra fase, que es la entrega de folletos preventivos. Esta actividad la vamos a realizar el 25 de junio del presente año en el mismo horario, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y por último tenemos nuestra última fase, que es la realización del taller productivo. Entonces este taller lo iremos a realizar, como había dicho, durante una semana, que sería del 26 de junio al 3 de julio, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, con 5 mujeres en el salón comunal del barrio, tomando todas las medidas preventivas correspondientes. Bueno, las estrategias de seguimiento que vamos a tomar sería implementar visitas cada 15 días a cada mujer que hizo parte de nuestro proyecto. Esto lo hacemos pues para hacer su debido seguimiento y la evaluación de las estrategias llevadas a cabo anteriormente, donde se analizarán los objetivos que nos habíamos trazado y mirar si fueron cumplidos como lo habíamos planeado, y si no, para tomar otras medidas o para seguir avanzando en los objetivos trazados. Bueno, listo, hasta aquí llegó nuestra exposición. Muchas gracias y espero les haya gustado.